La segunda parte de este último tema, en el cual estuvimos considerando el domingo pasado, que es acerca de las cosas finales, el juicio de Dios en el último día, señalado, establecido por Él, donde todos los hombres, tanto justos como injustos, serán juzgados por Dios. Habíamos considerado tres propósitos, por lo menos, del juicio final. Habíamos dicho que el juicio final es una necesidad, es necesario un día en donde todo sea juzgado por Dios, pero también hemos visto tres propósitos principales. No quisiera yo hacer una introducción recordatoria acerca de lo que vimos, sino simplemente estos tres puntos que nos puede ayudar a introducirnos en esta segunda parte. El primer propósito, el más sublime, el más sobresaliente de todos, del juicio será el de desplegar la soberanía de Dios y la gloria de Dios en la revelación del destino final de cada persona. Allí Dios quiere manifestar todo lo que es su poder, toda su gloria. En la publicación de estos hechos, la gracia y la misericordia de Dios será manifestada, por un lado, en la salvación de su pueblo, y por otro lado, su justicia perfecta será magnificada también en la condenación de todos sus enemigos. En consecuencia, teniendo en cuenta esto, lo primordial en el día de juicio, hermanos, no es el destino en sí mismo de los individuos, sino que la gloria de Dios. Esa es la excelencia, lo que se va a manifestar allí, es lo que Dios quiere desplegar en ese día final, la gloria suya. En segundo lugar, el segundo propósito será el grado de recompensa o de castigo que cada uno recibirá en ese día. Dado que dichos grados están íntimamente relacionados con la vida que la gente ha vivido aquí, en esta vida, en esta tierra, este asunto deberá ser definido en el momento del juicio final. Los grados de castigo y los grados de recompensa, allí será eso establecido. Y el tercer propósito es el de ejecutar el juicio de Dios sobre cada persona. Dios designará ahora a cada persona el lugar en el que ésta pasará toda la eternidad, sea esa nueva tierra y ese nuevo cielo donde Dios establecerá después del día del juicio, o será un castigo final de tormento y sufrimiento en el infierno. También se nos enseña la Biblia que el juez que estará sentado en el trono para juzgar será Dios Padre y lo hará a través de Dios Hijo. Además, la obra de juzgar será la exaltación final y el más grande triunfo de Cristo sobre el mal. Eso también se manifestará en ese día. Dios ha establecido un día donde Él juzgará también en ese mismo día a todos los ángeles caídos, como también a toda la humanidad completa, desde el primer ser humano creado hasta el último ser humano creado. Allí nos encontraremos todos, justos e injustos, todos los muertos grandes y pequeños, incluyendo a todos aquellos que han sido entregados por el mar, por la muerte, por el Hades, presentes allí ante el trono del juicio. En esta mañana vamos a tratar entonces de contestar aquellas preguntas que quedaron pendientes el domingo anterior. Una de esas preguntas que hemos hecho es: ¿qué se juzgará ese día? ¿Qué es lo que se va a juzgar? ¿Qué cosas sacará Dios a la luz para ser juzgada en cada persona de manera individualmente? La Biblia nos habla, hermanos, que todas las cosas que hayan sido hechas en esta vida presente serán juzgadas. Todas las cosas. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, es muy claro al respecto de esto. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo lo que la persona haya hecho, todo lo que una persona haya hecho significa que es la expresión de la dirección básica de su corazón y por lo tanto será contado en el día del juicio. Todo lo que ha expresado lo que hay en el corazón del hombre, ahora vamos a ver de qué tres formas eso ha sido expresado, es lo que Dios va a juzgar en el día del juicio. Este incluye los hechos
incluye las palabras y esto incluye los pensamientos de las personas. Es decir, todos los hechos, todo lo que haya hecho, tanto en acciones como palabras como pensamientos. Que los hechos están incluidos, nosotros vemos eso en Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40, que dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Está hablando de hechos, está hablando de acciones, de obras. En el Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, se afirma específicamente lo siguiente: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los libros de Dios contienen registros. Esto es algo simbólico, ¿verdad? Dios no va a abrir allí libros físicos donde está anotado todo lo que los hombres han hecho. Esto es algo simbólico. Está hablando de que Dios tiene registrado en su conocimiento total todo lo que los hombres han hecho, pensado y dicho. Los libros contienen esos registros de las acciones buenas y malas de todos, porque Dios sabe todo lo que se ha hecho y dicho y recompensa a cada uno en consecuencia a todo eso. Así pues, cada uno es juzgado según lo que está registrado, aunque esto no implica una doctrina de justicia por obras, sino que la persona es juzgada y se la absuelve sobre la base de su nombre, de que si su nombre consta o no en el libro de la vida. ¿Cuál es el propósito en sí mismo de abrir los libros? Pablo nos da la respuesta diciendo: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda. Ese es el propósito. Los libros serán abiertos para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Segunda de Corintios 5, 10. En primera de Pedro 1, 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos entonces en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, hermanos, además está a decir que tanto las buenas como las malas obras serán tomadas en cuenta en el día del juicio. Tanto las buenas como las malas. Efesios capítulo 6, versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Dios juzgará todas las acciones de los hombres, cada una. Cada obra individualmente, hermanos. Cada una individualmente. El día del juicio también tendrá que ver con las palabras que nosotros hemos dicho. No solamente lo que hemos hecho, sino lo que hemos dicho, lo que ha salido de nuestra boca. Jesús nos dice en Mateo capítulo 12, versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todo hombre es completamente responsable de lo que piensa, de lo que habla y de lo que hace. Toda palabra ociosa, cuando Cristo habla acerca de esto, se refiere a cada palabra descuidada. Según el original, se refiere a pura charla. Pura charla es lo que traduce el original. Que no hace un trabajo útil y por lo tanto es inefectiva para producir un buen resultado. Y de toda palabra que no edifique, los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio final. Estamos hablando de palabras falsas, palabras dañinas, blasfemias, mentiras, murmuraciones, palabras de engaño, justificaciones, burlas, insultos, grosería, obscenidad, inmoralidad, palabras deshonestas, y la lista es larga, etc. El juicio dictado sobre el individuo en el día final va a ser por
en conformidad con, de acuerdo con, en armonía con todas sus palabras consideradas como un espejo del corazón. Esas palabras serán manifestadas ante Dios, Dios las toma como un espejo del corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús nos dice que las personas pueden ser juzgadas según lo que ellas dicen. Es parte de un fruto. Nosotros podemos ver los frutos en una persona por las cosas que dice, por sus palabras, porque lo que revela esas palabras es realmente lo que hay en el corazón de esa persona. Pero no solamente las acciones y las palabras, hermanos, aún los pensamientos de los hombres serán juzgados. Como evidencia de eso tenemos en 1 Corintios 4, 5 que dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones, es decir, los designios de los corazones. Otra traducción de este versículo dice así: por tanto no juzguéis ninguna cosa antes de que llegue el fin del tiempo, hasta que venga el Señor, quien sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y revelará los designios de los corazones. Solo entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. El Señor expondrá tanto las cosas externas, como hemos dicho, las palabras como las acciones, sino que también ese día será revelada las cosas internas de la vida de la persona. El Señor hará que las tinieblas se desvanezcan y así sacará a luz todo tipo de intenciones que se mantuvieron ocultas aquí. Intenciones que presidieron a esas palabras y a esos hechos. La gente tiene la capacidad, hermanos, de no dar a conocer sus pensamientos y sus intenciones. Es difícil que podamos nosotros conocer qué hay detrás de lo que uno dice o de lo que uno habla. Muchas de estas motivaciones no se dan a conocer durante la vida terrenal de una persona, pero cuando Jesús vuelva, cuando Cristo regrese, las hará pública. Él revelará todos esos secretos de esas intenciones, realmente lo que ha habido detrás de todo eso. Es lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En conclusión, no hay nada que ahora esté escondido, que no sea revelado en el día del juicio, es decir, las acciones, las palabras, los pensamientos, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Aquel asesinato que nunca se descubrió, que quedó sin descubrir, que prescribió porque pasó 10 años, 20, será revelado aquel día. Aquel robo, aquel acto de corrupción, aquella estafa que nunca se supo al final quién fue, aquellos actos de corrupciones que el pueblo nunca supo, aquellos gobernantes que han ocultado aquello que no era suyo, aquel adulterio que nunca se supo, las injusticias, las impunidades, todas serán manifestadas en aquel día. Dios tiene el poder, hermanos, y la capacidad de penetrar hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y Él es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada creado oculto a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero podemos preguntarnos, ¿las acciones, las palabras y los pensamientos de los creyentes también serán mencionados allí en el día del juicio? ¿O solamente la de los impíos? A veces se dice que los pecados de los creyentes Dios los ha olvidado para siempre, y eso es así, Dios no lo toma en cuenta. Dios ya no va a tomar esos pecados, eso que hemos hecho, para acusarnos de ninguna manera. Dios los ha borrado, Dios los ha arrojado a lo profundo del mal, está en el olvido. Nosotros aprendimos eso y eso es verdad. Pero eso no quita, hermanos, que
esas cosas, esos fallos, esas intenciones que no han sido correspondientes al Evangelio, a la revelación del Evangelio de Cristo, sean manifestadas en el día del juicio. Es cierto que no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Si es así, que el juicio tendrá que ver con todos nuestros hechos, palabras y pensamientos, seguramente entonces tenemos que deducir que los pecados de los creyentes también serán revelados en el día del juicio. Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15, que algunos creyentes edifican sobre un fundamento de fe en Cristo. Ellos lo hacen, o algunos lo hacen, con materiales superiores como oro, plata, piedras preciosas, y otros lo hacen con elementos inferiores, tales como madera, heno o hojarascas. Estos serán salvos, pero sufrirán pérdidas, dice allí Pablo. Pablo viene hablando acerca de un cimiento que tiene que ser el cimiento adecuado para comenzar a edificar sobre ese cimiento. Toda casa y edificio necesita un cimiento sólido, ¿verdad? ¿Cuál fue el cimiento que por la gracia de Dios Pablo colocó en Corinto? Ese cimiento al cual él habla, sobre el cual tenemos que edificar el edificio, es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el fundamento que le está poniendo allí. Los corintios escucharon las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo, es decir, ellos escucharon acerca de la venida de Cristo en carne. Ellos escucharon acerca del sufrimiento, de la muerte, de la resurrección y ascensión de Jesús. Ellos oyeron de la realidad del perdón y de la restauración de todo aquel que acepta a Cristo por fe genuina. La persona y obra de Jesucristo, tal como lo revela la Escritura, es el verdadero cimiento sobre el cual la iglesia tiene que comenzar a edificar. Ese evangelio que habla acerca de la persona y la obra de Jesucristo, es sobre eso que tenemos que edificar. Pablo espera que edifiquen la iglesia y que lo hagan fielmente en armonía con ese evangelio. Pablo menciona elementos como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, elementos distintos en escala de durabilidad, en escala de más importantes. Él está allí nombrando ciertos elementos distintos. La figura que Pablo usa no debe interpretarse de manera literal, es obvio, ni se debe aplicar en forma incorrecta. La metáfora quiere comunicar que la calidad del edificio debe ser de la misma calidad que el cimiento. Eso es lo que él quiere comunicar. La calidad del edificio debe ser de la misma calidad en la cual está hecha el cimiento. Los materiales usados para construir la estructura deben congeniar con la durabilidad y magnificencia del propio fundamento. Cuando Pablo dice que la obra de cada uno quedará al descubierto, él no se está refiriendo aquí a la labor colectiva de la iglesia, sino que al trabajo de cada creyente individualmente. Él dice la obra de cada uno. Cada uno deberá dar cuenta de lo que ha hecho con la revelación que Dios dio acerca de Jesucristo, acerca de este evangelio. Así como en la parábola de los talentos o de las minas, ¿se acuerdan? Cada siervo tenía que comparecer ante su amo para poder dar cuenta de lo que había puesto en su mano. Asimismo, todos individualmente tendrán que presentarse ante el Señor cuando llegue el día del juicio final. Llegará el momento en que cada obra de cada uno se hará evidente allí delante de Dios de manera pública. Los libros serán abiertos y cada uno será juzgado según las obras allí hayan sido registradas. Así que, según este texto, hermanos, nosotros podemos juzgar que los creyentes presentarán obras que serán deshechas en el día del juicio. Los creyentes presentarán obras delante de Dios donde Dios no la tendrá en cuenta. El fuego las consumirá. Serán quemadas fácilmente como la madera, el heno y la hojarasca. Y tal es así que muchos escaparán como por una ventana en medio de un incendio. Pablo usa esta figura para mostrar qué hace la gente con la revelación de Jesucristo.
¿Qué es lo que hacemos nosotros con este cimiento que se nos ha sido puesto? Algunos viven según esa palabra, la aplican a su vida diaria y se van desarrollando espiritualmente a medida que buscan edificarse a sí mismos y edificar a la iglesia, a sus hermanos. Estas palabras estarán vitalmente interesadas en la sana doctrina de algunas personas. La predicación de la palabra será su base, será su fundamento donde él edifica su hogar. Edifican sus casas espirituales con los materiales oro, piedras preciosas y plata de la palabra de Dios. Pero otros creyentes viven vidas superficiales. No dejan de ser creyentes, pero es una realidad que ellos viven vidas superficiales y parecen estar muy satisfechos con vivir, hermanos, en casas ordinarias hechas de madera, de hojarasca y de heno. Se dice que el fuego comprobará qué tipo de obra ha realizado cada uno. Los dos tipos de edificadores son salvos por gracia, eso no hay duda. Aquí no está hablando de incrédulo y creyente. Los dos grupos son creyentes, son salvados por gracia, ya que ambos han edificado sobre el único fundamento que es Jesucristo. Pero, como dice Pablo, el constructor cuya obra construida sobre el fundamento pasa la prueba de fuego y sobrevive, él recibirá recompensa de parte de su Señor. Pero el hombre cuya obra no pasa la prueba del fuego, ese sufrirá pérdidas, dice Pablo. Desde un punto de vista espiritual, la prueba del fuego no determina, escucha, la prueba del fuego no determina el destino eterno de los cristianos. Esa prueba no es para eso, sino que más bien determina si dentro del contexto de la salvación ellos recibirán o no recibirán recompensas. Pablo habla aquí de dos condiciones. Él dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y el otro condicionante que él pone es, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá entonces pérdida. Es evidente entonces, debemos afirmar, hermanos, que las obras del creyente serán evaluadas y el creyente presentará en el día del juicio obras que Dios no recibirá. Sin embargo, la Biblia indica que habrá variación en la recompensa recibida por el pueblo de Dios en el día del juicio. Lucas capítulo 19, versículos 12 al 19, como hemos dicho, registra esa parábola de las minas narradas por Jesús. Se habla de un noble que fue a un país lejano para recibir un reino y luego regresar. A cada uno de sus 10 siervos, el noble entregó una mina diciendo que a cada uno él debiera negociar con esas minas a fin de obtener una ganancia para su señor. Cuando el noble regresó, el primer siervo dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y el noble dijo, en cuanto a esto, está bien, buen siervo fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo siervo le dijo al noble que su mina había producido 5 minas adicionales. A este siervo el noble le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Algunos comentaristas interpretan la parábola diciendo que todos debemos ser fieles en el uso de los dones que Dios le da al creyente, que Dios nos ha dado. Eso es lo que enseña la parábola. Otros entienden que debemos ser fieles a la revelación que se nos ha sido dada. No habla de dones, sino de revelación. Tanto una interpretación como otra, la parábola nos habla, hermanos, de grados de recompensa. Eso sí está claro. Aquellos que fueron más fieles a Dios, ellos recibieron más recompensas de que aquellos que no fueron fieles. Cuando se nos habla del último, que no produjo nada con aquello que el Señor le dio, sea revelación o sea dones. ¿Qué quiere decir pérdida? ¿Qué quiere decir pérdida? Está claro que pérdida no puede significar la pérdida de la salvación, ¿verdad? Estamos hablando aquí de creyentes. Como menciona Pablo a los Corintios, la pérdida que este hombre sufre debe ser la pérdida de la recompensa. ¿Qué es lo que se pierde? Lo que se pierde es recompensas. De eso se trata.
Este hombre será salvado como quien pasa a través del fuego, dice Pablo. Como un hombre que escapa de un edificio que se está quemando, habiendo perdido todas sus posesiones, solamente salió este hombre con la ropa que tenía puesta. Esa recompensa será proporcional a la clase de materiales con lo cual ese hombre haya edificado sobre el fundamento de la fe que es Cristo. En otras palabras, proporcional a la calidad de su vida cristiana. A eso se refiere. Según la calidad de la vida cristiana de esa persona, será la base de sus recompensas. Que habrá tales recompensas para los creyentes es algo que está bien claro. Pero Jesús deja bien en claro que tales recompensas, hermanos, no son merecidas, sino que son dones de la gracia de Dios. En Lucas capítulo 17, versículo 10, Jesús dijo: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta remuneración no se da por merecimiento, sino por gracia. Por gracia, es el favor de Dios. La relación entre nuestras obras y nuestra recompensa futura no debería ser entendida, hermanos, de un modo mecánico, sino más bien de un modo orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando una persona ha estudiado música y esta persona ha logrado cierta capacidad de tocar un instrumento musical, ella ha crecido, ella ha madurado en su naturaleza musical, vamos a decirlo así. Esa persona, ¿qué hace? Cuando cada vez que mejora más su capacidad de tocar ese instrumento, ella también aumenta en su capacidad de disfrutar más la música, ¿verdad? Porque ahora ella es más perfecta en su tocar y por ende ella disfruta mucho más la música que hace. Aumenta la capacidad de disfrutar la música. De modo similar, hermanos, nuestra devoción a Cristo y al servicio en su reino aumenta nuestra capacidad de disfrutar las bendiciones de tal reino. Tanto ahora como también en la vida por venir. Cuanto mayor es nuestra devoción, cuanto mayor es nuestra obediencia, cuanto mayor es nuestra entrega y nuestro servicio al Señor, mayor es también nuestra capacidad de disfrutar las bendiciones en el reino de Dios. Leon Morris, él formula esto muy ciertamente. Él dijo: ya aquí y ahora, el hombre que se da de todo corazón al servicio de Cristo conoce más del gozo del Señor que aquel que lo hace de poco ánimo. No tenemos ningún fundamento en el Nuevo Testamento que nos lleve a pensar que será diferente esto en el cielo. Será igual, como que el sistema es igual. Aquel que está sirviendo a Cristo aquí fielmente, él recibirá aquí más gozo de parte de Dios, más aprobación de parte del Señor, más bendiciones. Y esto será igual allí en el cielo. Cuanta más fidelidad, más gozo. Cuanta más obediencia, más bendición y aprobación de parte de Dios. Entra, buen siervo fiel, dijo el amo. ¿A dónde? Al gozo de tu Señor. Al gozo de tu Señor. Alguno dijo: en el cielo todas las copas estarán llenas hasta arriba, pero no todas las copas serán del mismo tamaño. Algunos tendrán más capacidad de disfrutar y gozar de las bendiciones de Dios. Todas estarán llenas, pero no todas serán del mismo tamaño. Estos textos apuntan a todos los creyentes y nos advierte que nosotros nunca debemos ser negligentes, sino que debemos trabajar con esmero por la causa del Señor. A pesar de que el creyente irresponsable sufre estas pérdidas, Dios en su gracia todavía le concede el don de la salvación, lo que dice Pablo, pero él mismo será salvo, y esto como por fuego. Un teólogo dijo al respecto de esto, él describe gráficamente este concepto de la salvación, que será salvo como por fuego, comparando al creyente salvado por fuego como un comerciante que, habiendo naufragado y perdido todas sus mercancías y dinero, él logra llegar a la orilla simplemente con la ayuda de las olas.
Así es como será salvado. Él lo pierde todo, pero su vida es guardada. Los fracasos y las fallas de tales creyentes, por lo tanto, hermanos, aparecerán en la escena en el día del juicio. Por lo tanto, como se dijera antes, lo hemos mencionado ya el domingo pasado, los creyentes nada tienen que temer en el día del juicio. No debemos temer ese día, porque no hay ya condenación para los que están en Cristo Jesús. Aunque el conocimiento de que tendrán que dar cuenta de todo lo que hayan hecho, dicho y pensado, ese conocimiento debería ser para ellos un incentivo constante para una lucha diligente contra el pecado, para un servicio cristiano más dedicado y una vida más consagrada al Señor. Saber esto nos tiene que motivar a ser mejores ante el Señor. Pero ¿cuál será la norma por la cual serán juzgados todos los hombres? La norma que Dios sacará ese día será la voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada de Dios. Pero esta no será la misma para todos. No todos tendremos la misma voluntad revelada de la misma manera, todos al mismo momento o de igual manera. Algunos han recibido una revelación más completa de la voluntad de Dios que otros. En Mateo capítulo 11, versículo 20 al 22, hace claro aquellos que han recibido una revelación de Dios mayor que los otros, y ellos tendrán correspondientemente mayor responsabilidad ante esa revelación. Entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Aquí ya está hablando un poco más acerca de los grados de sufrimiento. Va a haber una tolerancia de parte de Dios, más para aquellos que recibieron menos revelación, pero más castigo para aquellos que han recibido más revelación. En otras palabras, aquellos que han recibido la plena revelación de la voluntad manifestada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento serán juzgadas por su respuesta a esa revelación. Pero es cierto que los del Antiguo Testamento puede ser que hayan recibido menos revelación que los del Nuevo Testamento. Vino Cristo y se manifestó la promesa y allí hubo más revelación en esa epístola de los apóstoles también. Pero ¿qué pasa con estos que estuvieron en el Antiguo Testamento que tuvieron menos revelación? Aquellos que solamente habían tenido la revelación del Antiguo Testamento, si el Nuevo Testamento no se hubiese escrito, hubiese sido suficiente para juzgarlos. Suficiente para juzgarlos. Ellos serán juzgados por la respuesta al Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento repetidamente advirtieron a sus oyentes que ellos debían vivir de acuerdo con lo que Dios les había revelado a ellos en su presente, para encontrar así esa paz, esa felicidad y esa reconciliación con Dios. Y así la salvación. Sobre este tema es muy reveladora la parábola que contó Jesús respecto al rico y Lázaro que encontramos en Lucas 16. Cuando el rico le pregunta a Abraham si Lázaro puede resucitar de entre los muertos para advertir a sus hermanos de aquel lugar donde él estaba, para que ellos no vinieran también a tomar ese lugar de tormento. Pero Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Tenía el Antiguo Testamento. Y Abraham está dando a entender que era suficiente. Era suficiente. Pero ¿qué pasa con el juicio que Dios tendrá sobre aquellos indios de la selva, que ni siquiera han tenido el poder recibir y escuchar el Antiguo Testamento? ¿Qué pasa con ellos? Aquellos que no recibieron ni la revelación que se encuentra en el Antiguo Testamento, ni la que aparece en el Nuevo Testamento, serán juzgados en términos de la luz que ellos también recibieron. ¿Será de la misma manera? Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21, nos enseña que aquellos que solamente han tenido la revelación de Dios en la naturaleza,
ellos no tienen excusa si dejan de honrar a Dios como Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Aquí hay una luz que Dios está dando, donde ellos pueden entender el honor y la gloria de Dios. De modo que no tienen excusa, dice Dios. Esa revelación es suficiente para que ellos se rindan ante su Creador. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dios no esperaba mucho. Esperaba el reconocimiento de que era Él quien proveía, quien daba, quien sanaba. No tienen excusa. En Romanos 2, observamos que el juicio de Dios sobre aquellos que no han tenido la total revelación de su voluntad se basará en su respuesta a las obras de la ley escritas en sus corazones. Allí hay un testimonio también que será usado en contra de ellos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Esa ley, escrita en sus corazones, sigue diciendo Pablo, da testimonio en su conciencia, ¿haciendo qué cosas? Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo será eso? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ninguno tenemos excusa. La revelación de Dios es suficiente, tanto en las Escrituras como por medio de su naturaleza, su creación. Y serán juzgados conforme a esa luz que han tenido, conforme a lo que han recibido, según su época y según la revelación que Dios le ha dado. Lo que queda bien claro, por lo tanto, es que los hombres serán juzgados en base a la luz que hayan tenido y no en base a una revelación que no han tenido. Pero nosotros no hemos conocido, nadie vino a predicarnos el Evangelio. No, será juzgado en base a la luz que han recibido y no en base a lo que no han recibido, porque esa luz que recibieron fue suficiente. Aquellos que han tenido muchos privilegios tendrán la mayor responsabilidad y los que tenían menos privilegio tendrán entonces menos responsabilidad. Eso nos habla entonces de los grados de sufrimientos que habrá en el infierno. Cuanto mayor revelación rechazada, mayor castigo por el grado de revelación. Por eso el Señor Jesús decía, para algunos será más tolerable el castigo en el infierno que para otros. Jesús indica esto en Lucas capítulo 12, versículo 47-48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlas hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso está claro, ¿verdad? Está clarísimo. El factor de importancia vital, hermanos, para determinar el destino eterno del hombre es su relación para con Cristo Jesús. Esa es la base fundamental. Esa revelación que Dios da, la luz que Dios ha dado a cada hombre conforme a su voluntad, eso va a manifestar el tipo de relación que Él tuvo con Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la luz, sino que la ira de Dios está sobre él. El que desobedece al Hijo, está hablando que el Hijo habló, el Hijo demandó, dio mandamientos, dio luz, pero no han obedecido. La ira de Dios está sobre ese. Jesús también dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, ve, aquí hay luz siendo revelada constantemente. El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin dejar margen
hermanos, para el error. Pablo dice también en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos oído, ¿verdad?, aquella frase que dice, cuando suelen tomar a un preso, él está allí en el delito y lo suelen tomar, y lo primero que le dice ese oficial es que todo lo que él diga será usado en su contra en la corte, ¿verdad? Todo lo que él diga, todas las palabras que él manifiesta allí, todo eso será tomado nota y será usado en contra de él en la corte. Con respecto, hermanos, al grado de sufrimiento de los perdidos, será todo lo que se te ha sido revelado en la vida, te será usado en tu contra en la corte de Dios. Eso será usado. Meditábamos hoy a la mañana acerca de esa revelación que Dios da, ¿verdad? Mientras nosotros estamos aquí, toda esa revelación es parte de la misericordia y la gracia de Dios. Dios está dando esa revelación para que el pecador vuelva a Cristo y se arrepienta. Es una misericordia y gracia de Dios. Dios está llenando el mundo de su revelación. La palabra de Dios se está extendiendo y siendo proclamada en todo el mundo. Cristo está hablando a las naciones. Todo eso es una manifestación de la misericordia y la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando esa persona parta de este mundo, todo eso que se le ha sido revelado le será usado en su contra en la corte de Dios. Queremos más revelación. Señor, revela tu palabra, extiende el Evangelio. Queremos eso. Pero aquel que no recibe, no escucha al Hijo, como hemos leído ahí, aquel que no oye mi palabra, tendrá más condenación en el día del juicio. Será usado en su contra. Y allí estarán los grados de sufrimiento en el infierno, según hayan recibido de parte de Dios. Pero surge entonces, hermanos, esta pregunta, y vamos terminando. Si es cierto que una fe viva en Cristo es de importancia primordial para determinar el eterno destino de la persona, es la fe la que se tendrá en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué enseña la Biblia entonces de modo tan consistente que el juicio final será según las obras? Se va a ser evaluado según las obras. Consideremos, por ejemplo, los siguientes pasajes. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si lo leemos así, parece que da a entender que las obras son las que determinarán la salvación. Mateo 16, 27. Dice en Romanos 2:6, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. En Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. La razón por la cual la Biblia enseña que el juicio final será según las obras, aunque la salvación viene mediante la fe en Jesucristo, nunca es ganada por obras, es la íntima relación que hay entre la fe y las obras. Eso es lo que se va a revelar ese día. La relación que hay entre la fe de esa persona y las obras manifestadas por esta. La fe debe revelarse en las obras y las obras, a su vez, son evidencia de esa verdadera fe. Como dijo Juan Calvino, es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica no viene sola. Santiago capítulo 2, versículo 26, aunque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Las palabras de Jesús en Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El juicio según las obras, en otras palabras, será realmente un juicio respecto a la fe. Será un juicio respecto a la fe, es decir, fe según se manifiesta en su evidencia por medio de esas obras. Si la fe era genuina,
las obras sin dudas estarán allí. Sin duda, si las obras no están allí, entonces es evidencia que la fe no era real. Dios va a decir, ¿dónde están las obras? Cuando se presente ese allí enfrente de él. ¿Dónde están tus obras? Santiago formula esto de un modo muy importante. Él dijo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, o sea, una fe que no es fe, y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Por medio de mis obras. Mateo capítulo 25, versículo 31, nos habla que el Hijo del Hombre, Él está allí regresando en su gloria, Él está sentado en su trono de juicio, todas las naciones están allí reunidas ante Él y el Rey procede ahora a separar las ovejas de las cabras. Él dice, las ovejas irán a su derecha y las cabras irán a su izquierda. En el caso de las ovejas, la decisión es esta: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este juicio, hermanos, en otras palabras, como hemos dicho el domingo pasado, no es una investigación de las vidas de las ovejas para determinar si han hecho suficientes buenas obras para merecer o no ese reino preparado para ellos, sino más bien una decisión misericordiosa con respecto a ese destino final de ellos. Las ovejas son los benditos de mi Padre, es decir, son los objetos del favor de mi Padre inmerecido. Inmerecido. Se dice que ellos heredarán el reino. Y una herencia, hermanos, sin embargo, nunca es ganada, sino que siempre es recibida como un don. ¿Cierto? Del reino que ellos están por heredar, se dice que ha sido preparado para ellos desde la fundación del mundo. Estas palabras están evidenciando entonces la misericordiosa elección de ellos por parte del Padre desde la eternidad, y esa elección no está basada en sus méritos, sino que está basada en la gracia de Dios, porque ellos fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, se les ha sido preparado este reino. Y a continuación, el rey procede a revelar las razones por las cuales se toma esa decisión con respecto a estas ovejas. Y esa decisión que se toma es correcta, hermanos, y es justa. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué responderán esas ovejas cuando escuchen toda esta lista de obras que Cristo mismo está manifestando de estas ovejas? Ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de comer? ¿Esto está diciendo que el creyente no es consciente de sus obras? Claro que lo es, porque él las busca. Él las busca a propósito, porque él las conoce. No está diciendo que en ese día ellos no sabrán qué obras buenas y malas hicieron. Sí que lo sabrán. Su sorpresa revelada que ellos no estaban haciendo estas cosas a efectos de merecer la vida eterna. Eso es lo que manifiesta allí. Ellos no eran conscientes. Parece que manifiestan esas sorpresas porque esas cosas que ellos estaban haciendo eran espontáneas, eran parte de su vida. Estaban expresando verdaderamente la verdadera devoción a Cristo mostrada en el amor a sus hermanos. Por cuanto a estos mis hermanos lo hiciste, a mí me los hiciste. La sorpresa es que ellos vivían sus vidas porque tenían la naturaleza de Cristo. Espontáneamente expresaban la verdadera devoción al Cristo que los salvó. Así que sus obras eran evidencia de su fe. Las cabras, por otra parte, no revelaron amor a Cristo al no mostrar amor por los hermanos de Cristo. De este modo, ellos mismos demostraron no haber sido nunca verdaderos creyentes. Nunca. Porque no tenían obras que testificaran acerca de esa fe. Las obras no serán evaluadas, hermanos, para traer o determinar salvación en ese día, como lo manifiestan, lo enseñan la mayoría de las religiones. Las obras no estarán allí siendo manifestadas para salvar, sino que serán las evidencias, testimonios de que esas personas ya pertenecían a Cristo.
son evidencias de la salvación. A mí me quedan cosas pendientes todavía con respecto a puntos mismos que nos da nuestra confesión de fe en esos párrafos allí. Me gustaría terminar con estas 4 observaciones que las hemos dado el domingo pasado también en cuanto a este tema del juicio final, para que se nos quede grabado, porque son importantes, son importantes. La primera es que la historia del mundo no es una sucesión sin fin de siglos sin significado, sino que es un movimiento que va constantemente hacia esa meta, hacia ese juicio final. Todo tiene su propósito, Dios está encaminando, según su providencia, todas las cosas hacia ese día, hacia ese día. Nada se le escapa al Señor. Todo está bajo su control y determinado como un embudo que lleva todo a ese día, a esa meta. En segundo lugar, el día del juicio revelará finalmente que la salvación y la eterna bienaventuranza dependerán de la relación que hemos tenido cada uno de nosotros con Jesucristo. Eso es lo que va a revelar en sí. ¿Qué relación tuvimos con Cristo? En tercer lugar, el hecho de que el día del juicio sea ineludible subraya la responsabilidad del hombre por su vida, y esto a la misma vez afirma la seriedad de la lucha moral en la vida de toda persona, en especial en la vida del creyente. Sabiendo esto, como hemos dicho, esto nos tiene que incentivar a servir mejor al Señor y que nuestra vida moral sea manifestada en esa obediencia por amor a Cristo. Es una responsabilidad. Y en cuarto lugar, el día del juicio significa el triunfo final de Dios y su obra redentora en la historia. Ese día será la manifestación de la conquista final y decisiva de todo el mal en ese día final. Será la revelación de victoria del Cordero que fue inmolado. El día del juicio revelará, más allá de toda sombra de duda, que el fin de la voluntad de Dios será hecha perfectamente. Perfectamente. Vamos a ver si podemos dar algún mensaje más acerca de este tema del juicio final el próximo domingo. Que el Señor nos ayude. Nosotros como creyentes, ser conscientes de que ese día se nos será evaluado a cada uno de nosotros. Toda palabra, toda acción, todo pensamiento, nada está oculto delante de los ojos de Dios. Seamos prontos en confesar aquello que sabemos que hemos hecho, confesemos al Señor para que eso sea perdonado, restaurado y el Señor nos guíe en la santidad. Para que así nosotros, sin querer buscar esa recompensa, porque no es por eso que vivimos, sino que es por amor al Señor, lo que Él hizo por nosotros, pero tened en cuenta, si nuestro deseo aquí es gozar más de Cristo, claro que yo voy a querer vivir una vida de más obediencia para que en el día del juicio, el día cuando se manifiesten mis obras, yo tenga un mayor gozo, una mayor capacidad de gozar de mi Señor. ¿Verdad? Que eso sea el todo, nuestra búsqueda. Nuestra relación con Cristo sea cada vez más en ascenso. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.